hay mejor tiempo para lo que le voy a hablar de esta mañana, porque todos pasamos por este tipo de experiencias. Creo que esta mañana le voy a empezar hablando de la paciencia hoy. Y creo que, como le comentaba a mi pastor y estábamos platicando, no hay mejor ejemplo que el que uno vive en carne propia, hermano. Y creo que cada uno de nosotros tenemos esa lucha, tenemos esa dificultad muchas veces de tener paciencia, porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, es una virtud, por supuesto, pero también es un fruto del Espíritu Santo. Y dice, bueno, usted me podrá decir, bueno, pero yo sí soy paciente, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano, pero a mí me cuesta ser paciente. Y esta mañana, por eso le decía que no hay mejor tiempo para poder aprender que lo que uno viene a enseñar, porque el Señor primero, hablamos los que enseñamos la palabra, decimos primero nos atraviesa a nosotros, pero realmente así es. Entonces, la paciencia, ¿qué es la paciencia? Porque vamos a comenzar hablando de esa virtud, de ese fruto que es del Espíritu Santo. Y según el diccionario de la Real Academia Española, la paciencia es la facultad de saber esperar. Dice, cuando algo se desea mucho. Eso lo define el diccionario como paciencia, la facultad de saber esperar. Y usted, como me dijo que sí era paciente, entonces yo puedo entender que usted tiene esa facultad de poder esperar. Y gloria a Dios, mi hermano, lo bendigo por eso. Pero cuando se nos presentan escenarios complicados o escenarios que se nos salen de nuestro control, entiéndase cuando nosotros vamos al banco, cuando vamos al súper, que encontramos esa fila afuera del centro comercial para poder entrar y dice uno, gloria a Dios. Y casi nunca decimos eso. Lo que hacemos es que damos la vuelta porque no tenemos la paciencia de poder esperar hasta que nos llegue nuestro turno. Pero ese es un ejemplo cotidiano que nos pasa a nosotros. También cuando nosotros nos toca esperar a alguien. Yo no sé si a usted le ha tocado esperar a alguien y usted lo ha hecho con una gran sonrisa en sus labios. Cuando nos toca esperar a alguien es bien complicado, hermano, porque nos desesperamos. Nos desesperamos, algunos más fácil que otros. ¿Y qué me dice en este tiempo que nosotros estamos viviendo, que es el tiempo de fin de año, que es un tiempo que lo platicamos, que es un tiempo de correr para mucha gente? Es tiempo de afán, es tiempo de comprar, es tiempo de gastar. Y usted quiere salir por cuestiones de su trabajo, que usted tiene que ir de un lado para otro, tiene que tomar el doble de tiempo ahora para poder llegar de un lado a otro, porque las calles y las avenidas están saturadas de gente, de carros que van corriendo de un lado para otro en afanes muchas veces. Y nos toca hacer cola. Eso es complicado. Yo no sé a quiénes les toca salir todos los días y encontrar esas grandes colas y vamos con paz, porque deberíamos ir con paz, con la paz de Dios. Si la paciencia estuviese en toda su llenura en nuestro corazón, como fruto. Yo le voy a contar una anécdota. Fíjese que venía yo de un proyecto en el interior de la República y veníamos haciendo cola porque había mucho tráfico en la carretera. Y gloria a Dios, yo venía tranquilo hoy. Pero vino una persona que no venía tan tranquila y comenzó a rebasar todos los carros. Y resulta que, pues lógicamente, se terminó encontrando con un carro que venía en su vía y él venía en contra de la vía. Chocaron. Fíjese cómo son las cosas. No fue un accidente tan grande, pero la forma en que chocaron estos carros hicieron que el carro que iba en contra de la vía diera vueltas y era invierno. Y fue a caer llantas para arriba en una laguna. Y bueno, rápidamente se bajaron otros conductores que estaban ahí a auxiliar a la persona que se había accidentado. Pero mire hasta dónde nos puede llevar la falta de paciencia, porque este hombre
iba a morir ahogado por 2 minutos o por 1 minuto, que se desesperó y no fue paciente para ir en una fila, en una cola, que era lo que donde íbamos todos, y él pudo perder la vida en ese mismo momento. Y espiritualmente, a nosotros la impaciencia nos puede llevar a la muerte. Nos puede llevar a la muerte. Fíjese pues, ¿qué es la paciencia? Porque tanto que le estoy hablando de paciencia, pero no le he definido qué es paciencia. Ya hablamos que la paciencia es la facultad de saber esperar algo que se desea mucho, dice el diccionario. Y fíjese que hay un ejemplo hermoso en la palabra de Dios, que está en Génesis capítulo 29, versículo 18. Es un ejemplo que la mayoría de ustedes sé que lo conoce, es el ejemplo de Jacob. Jacob, el hijo de Isaac. Resulta que este hombre, Jacob, dice en Génesis 29, 18, dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Fíjese que desde que Jacob vio a Raquel se enamoró de él. Dice la Biblia que nomás la vio, dice que él pues la besó, dice. Así dice la palabra de Dios cuando la vio en el pozo. Pero este hombre tuvo que esperar 7 años para poder estar con ella, para que ella fuera su esposa. Porque así le dijo a su suegro, que él iba a trabajar. Y le dijo, 7 años le tocó trabajar. Yo no sé cuánto nos hubiéramos aguantado nosotros, los que estamos casados, y nos dice los papás de nuestra esposa, y nos dice, mire, está bien, pero yo le doy que se case conmigo, pero espéreme 7 años. Dice, no, ¿y cuándo voy a esperar 7 años yo? Pero este hombre fue paciente hoy. Pero ¿sabe qué había de por medio? Amor. O sea que el amor a nosotros nos ayuda a ser pacientes. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Cuando uno ama, uno es paciente. Uno espera. Uno está ahí sentado esperando. Dice, este hombre pasó 7 años esperando. Y sabe lo peor, que no le dieron a la que era. Le dieron a la hermana mayor. Entonces, ¿qué es la paciencia según la Biblia? Porque también es lo que nos interesa saber. Fíjese que la paciencia, según la Biblia, es la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Ese es uno de los conceptos que hay en la palabra de Dios, de paciencia. Y cuando leemos Isaías 53, y 7 y 8, versículos 7 y 8, habla de aquel al que le cantábamos ahorita antes de empezar, al que es santo, al que es digno, al que es todopoderoso, porque esas son las alabanzas que cantamos. Fíjese que dice Isaías, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice, capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Él fue paciente. Nuestro Señor, porque eso le dice, se recuerda que este pasaje iba leyéndolo el etíope, y el Señor pues agarra a Felipe y lo lleva y le dice el etíope a Felipe, y le dice, ¿y de quién habla? ¿De quién habla este pasaje? Le dice. Y él dice que le predica el evangelio de Jesucristo, porque es de Jesucristo quien habla. Entonces, él es el mejor ejemplo de paciencia que nosotros tenemos. Pero fíjese que el trono de Dios, el gobierno de Dios, tiene como naturaleza también la paciencia. Lo habla la palabra en el Salmo 86, 15. Dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, ¿me dice? Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmo 86, 15. O sea, paciente. El Señor es paciente con nosotros. La segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, habla que el Señor no tarda, es su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Esa es la paciencia de Dios. O sea que el gobierno
el reino de nuestro Dios tiene paciencia. Él tiene paciencia con todos nosotros. Entonces, ¿para qué sirve la paciencia? Porque estamos hablando mucho de paciencia. ¿Para qué nos sirve la paciencia? La palabra dice que la paciencia nos sirve para obtener las promesas. Primeramente, para eso nos sirve la paciencia. Por eso es tan importante. Y es parte de los frutos, como lo hablamos, es parte de los frutos de la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. Pero como que nos la pasamos así un poquito por alto y leemos el amor, la fe, la templanza, el dominio propio. Todas esas son parte del fruto del Espíritu Santo. Pero también está la paciencia. Entonces, la paciencia nos ayuda a obtener las promesas. Hebreos capítulo 10 y versículo 36, porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho, oiga esto, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia es necesaria porque después de que hagamos lo que Él manda, nosotros obtengamos la promesa. Amén. Hebreos 6:12 dice que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitadores de aquellos. Y mire, la palabra de Dios tiene los mejores ejemplos que podemos ver de aquellos que imitaron, que aquellos que tuvieron fe y tuvieron paciencia. Amén. Entonces, la paciencia nos sirve para salvación. Santiago 5:8 habla y dice, tened también vosotros paciencia y confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y esa debe ser una palabra que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón día con día, día con día. No desesperarnos, porque vienen situaciones adversas. Siempre va a venir una oposición, siempre va a venir el engaño a tratar de mover a los hijos de Dios. Y en este tiempo, mire, tanta gente, hermano, lo platicamos cada vez que nos reunimos, creo que es la plática de nosotros en la iglesia, el motivo, la razón de cómo se está moviendo esta enfermedad, que ahora hay otra cepa. Entonces, ¿qué gana la gente? Por supuesto hay que informarse, pero a mí me mandaron, le cuento, porque hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee y con lo que uno envía, porque me enviaron una información ustedes y de veras que con esa información es para meterle miedo a cualquiera hoy. O sea, para que uno comience a desesperarse y comience a quitar su mirada en la esperanza que ha de venir, en la esperanza que tenemos, en la manifestación del Hijo de Dios. Porque ahora dicen esta famosa cepa, el Omicron, ¿verdad? Ni los científicos saben ni qué está pasando con esto, ni han habido muertes, dice, con esta nueva enfermedad. A mí me mandaron un montón de cosas que hablaban de que ni siquiera se iba a sentir los síntomas. Y yo, pero entonces está cardíaco, pero bueno, el Señor es nuestro guardador. Amén. Amén. Entonces, hay ejemplos en la palabra de gente que tuvo paciencia, hermano. David tuvo paciencia. David dice la palabra que fue ungido como rey cuando era un jovencito. ¿Cuántos años tendría? 15, tal vez, cuando llegó el profeta a ungirlo a su casa. Y David no fue rey inmediatamente. Pasaron, ¿qué? Otros 15 años para que David fuera coronado como rey, porque dice que fue coronado a los 30 años. Y él reinó 40. Entonces, no se desesperó. A veces nosotros queremos las cosas, pero como dicen allá, chanín, chanín. Y eso no es así siempre. El Señor tiene su tiempo para poder obrar y para poder hacer conforme a lo que Él, su voluntad soberana, quiere. Entonces, también están ejemplos de personajes que no tuvieron mucha paciencia. Por ejemplo, Abraham.
No Abraham, oye, es Abram. Porque cuando Abraham recibió las promesas de que iba a tener descendencia, como los cielos, y como las arenas del mar, él todavía era Abram, no era Abraham. Y su esposa era Sarai todavía, no era Sara. Entonces vienen ellos y hacen un plan de que habrá como Sarai no podía tener hijos. Entonces vienen y le dan a la esclava Agar, la esclava de Sara. Y mire que hasta el día de hoy los problemas que hay por haber tal vez no tenido paciencia. También está el ejemplo del pueblo de Dios, y lo platicábamos hoy en la oración, del pueblo de Dios que se desesperó porque Moisés no regresaba del monte y terminó haciendo un ídolo, un becerro de oro. Pueblo que no tuvo paciencia, hoy. Pueblo impaciente que lo llevó a la idolatría. O sea que la falta de paciencia, por eso es tan importante que la tengamos, porque nos puede desviar, nos puede llevar a la idolatría, nos puede llevar al temor, nos puede llevar a la desesperanza, nos puede llevar a la tristeza, nos puede llevar al desánimo. O sea, es muy importante. También el rey Saúl, ¿se recuerda del rey Saúl? Al rey Saúl dice la Biblia que Samuel le había dado una instrucción a través de parte de Dios, que esperara que Samuel llegara, que era el profeta. Y Saúl al ver, fíjese cómo es esto, al ver la presión que tenía del pueblo, pues comenzó el pueblo y él sintió la presión y vio que los enemigos ya venían, los filisteos. Dijo, no, ya pasaron 7 días y este no viene. Entonces voy a hacer el holocausto. ¿Sabe lo que pasó en la vida de Saúl? Que le fue quitado el reino. Le dijo Samuel, mire qué dolor. Le dijo Samuel que su reino iba a ser establecido y que por la impaciencia que él tuvo, su reino iba a ser quitado, él iba a ser quitado. Después de haber sido llamado hoy, después de haber sido ungido como rey de parte de Dios, él perdió el reino que Dios le había dado para que gobernara delante de su pueblo Israel. Entonces, ¿por qué hablar tanto de paciencia? Me dirá usted, pero bueno, hermano, ¿cómo se llama la prédica al fin? Bueno, ahorita le voy a decir. La prédica de hoy el mensaje de hoy se llama Cuando Dios llega tarde. Pero era tan importante que nosotros tuviéramos el conocimiento de lo que es la paciencia, porque de eso trata ese tema. Cuando Dios llega tarde. Y yo quiero que por favor vayamos a el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 21. Si usted por favor me acompaña. Versículo 21 y versículo 32. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Y en el 32, María, la hermana de Marta, también hace la misma pregunta o la misma exclamación delante del Señor. Mas María, dice, el 32, cuando vino donde estaba Jesús, viéndole, derribase a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Y mire, aquí hay para empezar, hay dos actitudes tan diferentes. Marta es la afanada, ¿verdad? ¿Se recuerda usted? Que Marta cuando llegó el Señor y está en los afanes de servirles y todo, y María se va a escuchar a los pies del Señor, a ponerse a los pies del Señor, representan dos cosas, las obras y el poner atención a la palabra. Entonces le dice el Señor, María escogió lo mejor, porque muchas veces nosotros queremos hacer muchas obras y dejamos por un lado el escuchar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, estas eran dos hermanas que tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Y esta familia, el Señor la
la conocía porque el Señor llegaba a su casa. Lo podemos ver en el capítulo 10 de Lucas, donde menciona que el Señor llegaba con sus discípulos a su casa y sale María, sale Marta y viene y lo atiende y María se va a escuchar lo que el Señor decía. Entonces, el Señor conocía a esta familia, sabía quiénes eran y sabe lo más importante, que ellos sabían quién era Jesús. O sea, que digamos que era un pueblo, no digamos, lo que sabemos que es un pueblo, era una familia que tenía comunión y que tenía intimidad. ¿Usted se imagina que el Señor llegaba a su casa? El Señor cuando pasaba por ahí, por Betania, el Señor decía, no, voy a ir a ver a Marta, a María y a Lázaro, porque dice la Biblia que Él los amaba mucho. Imagínense qué privilegios. De que de todos los que estaban ahí, el Señor llegaba a su casa. Qué belleza. Y ahí comenzamos viendo el contexto de que Lázaro enferma. O sea, Lázaro enfermó, dice la palabra, y murió. Y esta noticia llega al Señor, que el Señor estaba en otro lugar que no era Betania y que estaba a un día de camino, más o menos 35 o 40 kilómetros de distancia. Cuando el Señor le envían, porque de parte de estas hermanas le dicen, vayan a avisar al Señor que Lázaro murió. Entonces el Señor recibe la noticia, narra todo este pasaje, el contexto, que el Señor recibe la noticia de que Lázaro había muerto y comienza el Señor y le dice a los discípulos, pero todavía no, porque recibió la noticia y el Señor esperó 2 días. Dice que el Señor no salió inmediatamente a donde estaba y los amaba hoy, a donde estaba Marta y María. Dice la Biblia que él no salió, él esperó 2 días para ir camino a Betania. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se demoró el Señor? Si los amaba mucho. ¿Por qué el Señor tardó en decir, no, esperémonos 2 días? Todavía no, espérense, conmigo, les dijo a los discípulos. Más otro día que se tardó en ir, fueron 4 días. Por eso le dice, Señor, María le dice, pero ya hace 4 días que está muerto. Ya hiede. Ya está con gusanitos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el Señor tardó tanto? Por eso es que es el tema de hoy. Cuando Dios llega tarde, porque para Marta y para María, el Señor ya llega tarde. O sea, el Señor se atrasó, se tardó. Entonces, una de las cosas que podemos ver, y la misma palabra, porque la palabra de Dios se explica ella misma, dice que en el versículo 4 dice, porque Él iba a glorificar a Dios. Primeramente, versículo 4 del Evangelio de San Juan, capítulo 11. ¿Qué dice la palabra? Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, primeramente el Señor se tardó por eso. Para que la gloria de Dios sea manifestada, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Número 2, versículo 15, siempre de ese mismo capítulo. Para que sus discípulos creyeran. Versículo 15, que habla la palabra. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Le dice a sus discípulos. Para que creáis, más vamos a él. Para que creáis, punto y coma, más vamos a él. Número 2, para que creyeran sus discípulos. Número 3, versículo 25, para testificar quién era él. Versículo 25, ahí mismo. Le dijo Jesús,
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire qué verdad tan tremenda esta. Para eso el Señor demoró hoy. Para que hubieran cumplido eso. Él era la resurrección. Porque él iba a resucitar a Lázaro. Número 4, versículo 6. Para darles a conocer que él vence a la muerte. Aleluya. Versículo 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Creo que era el 26. No, perdón, es el 26. ¿Oye? Aquí tengo un teclazo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Para eso se quedó Jesús 2 días más hoy. Para poder dar a conocer a la gente que estaba ahí, porque dice que había un montón de gente. En los velorios, ustedes no sé si en los velorios de su pueblo, ahí en mi pueblo así es. Llega gente que ni conoce a uno, y así era ahí. Había un montón de gente. Imagínense cómo se iba a manifestar el poder de Dios que toda esa gente iba a ver, iba a creer. Pues no todas, más de algunos, pues incrédulos, pero la mayoría que estaba ahí iba a ver el poder, a actuar el poder de Dios. ¿Ya? Entonces, por qué otra razón? Versículo 40, para que vean la gloria de Dios al creer. Versículo 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya. Vamos un poquito rápido hoy. Otro punto más, versículo 42, que esto es porque María y Marta pues ya creían en Jesús y Lázaro. Pero dice en el versículo 42, para que la multitud que estaba creyeran que él era el Hijo de Dios. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, dice el Señor hablando, está hablando aquí el Señor Jesús. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Se da cuenta? Había un gentío ahí usted. Para que crean que tú me has enviado. Aleluya. ¿Se da cuenta? Y Marta y María. Yo no sé si fue un reclamo usted. El de Marta. Porque dice que el Señor no había llegado todavía a la aldea. Solo yo que venía Jesús y salió. Y lo primero que le dice, Señor, y tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo primero que le dice. De ahí como que en pareja, ¿no? Pero tú eras la resurrección. Pero fíjese la actitud de María. Dice que María, cuando llegó Jesús, dice que María, esta versión no lo dice así, pero dice otra versión. Y dice, mas María cuando vino donde estaba Jesús, porque le dijeron que el Jesús la llamaba, llegó y dice que se postró. Aleluya. María se postró, primeramente adoró. Antes de decirle lo que le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dos formas de decir lo mismo, ¿eh? Pero la actitud fue diferente. La actitud de María fue diferente. Primero adoró al Señor Jesús. Y después le dijo, si tú no hubieras estado aquí, Señor. Pero Marta no, Marta llegó primero. Lo primero que le dijo es, si tú no hubieras estado aquí, Señor. Si tú hubieras estado aquí. Entonces, ¿qué podemos ver para nuestra vida a través de esta enseñanza, de este pasaje que nos habla la palabra de Dios? Número 1, fíjese que muchas veces nosotros como cristianos, como hogares de cristianos, porque nuestro pastor dice que no hay hogar cristiano o algo así, sino que somos cristianos que vivimos en nuestro hogar. Así es, ¿verdad, pastor? Aquí está el pastor, ¿eh? Entonces, como cristianos que tenemos nuestro hogar, nosotros pensamos que nunca nos va a llegar la aflicción.
y que nunca nos va a llegar la prueba y que nunca va a haber dolor en nuestra casa. Estamos pensando muy mal hoy, porque lo leímos, que Jesús visitaba la casa de Marta, de María y de Lázaro. Y que aún que ellos conocían quién era Jesucristo, porque en el capítulo 20, en el capítulo siempre 11, versículo 24, 25, perdón, el 27, perdón, dice, le dice Marta, oiga lo que le dice Marta, lo que le dice Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Eso es tremendo usted, porque esa misma declaración fue la que hizo el apóstol Pedro. Dice que fue inspirado por el Padre. Fue revelación que le dio el Padre a Pedro, que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces le contesta el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que yo me pongo a pensar que Marta, la casa de estos hermanos ya era iglesia, porque ya tenía la misma revelación que había tenido el apóstol Pedro. Marta sí le dice, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. O sea, la misma confesión. Entonces era una iglesia, y ellos ya eran iglesia. Pero vino el dolor, vino el luto, vino la prueba y vino la aflicción a su vida. Aún que conocían quién era Jesús. Aún que Jesús llegaba a su casa. Entonces nosotros como pueblo de Dios muchas veces caemos en una trampa muy, muy, muy sutil. Que es pensar que como somos cristianos, que somos hijos de Dios, nosotros no vamos a pasar aflicción. Y la Biblia es clara cuando dice que pasaremos aflicción, pero no temamos, porque Jesucristo ha vencido. Jesucristo, y hoy vamos a proclamar eso. Jesucristo ha vencido porque Él venció a la muerte y venció a Satanás en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, como cristianos, como hogares, como familias cristianas, muchas veces creemos que no vamos a pasar dolor en nuestra vida. Y eso no es cierto. Muchas veces nos toca, por eso está el famosísimo Salmo 23, que lo sacan y lo dicen por todos lados. Jehová el pastor. ¿Por qué? Valle de sombras. ¿Cuál es el valle de sombras? La aflicción, la angustia, el dolor, el luto, el valle de sombras. Donde no hay luz, muchas veces pasamos donde no miramos nada. Donde estamos ciegos, donde no tenemos visión de nada. ¿Pero qué? Dice la palabra que vamos ahí. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Tú eres quien me guía. Aunque estoy sufriendo. Aunque no veo. Aunque solo veo oscuridad. Tú eres mi pastor. Y nada me faltará. Eso es lo que estaba pasando esta familia. Las pruebas nos pueden hacer perder la paciencia. Por eso hablamos al principio de la paciencia. Porque el dolor en nuestra casa puede hacernos perder la visión. Fíjese que Marta sabía que Jesucristo, sabía que Jesús era la resurrección y la vida, porque lo afirma. Lo dices, yo sé que tú eres la resurrección y acaso dice, no vas a creer, pues Marta, sí, Señor, yo sé que tú eres la resurrección y que vamos a resucitar al día postrero. Es que mire, Marta hace unas declaraciones tremendas. Sé que vamos a resucitar al día postrero, le dice Marta. Pero en ese momento que llegó y le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se muere. En ese momento estaba tambaleando probablemente su fe. Por la impaciencia, por la falta de el saber esperar, por no saber esperar. Entonces nosotros probablemente en estas pruebas, yo no sé si tú estás pasando pruebas, si tú estás pasando aflicción,
si tú estás pasando angustia. Aunque muchas veces nosotros mismos, que nos toca que pasar ese valle de sombras a todos, a unos se nos nota más tal vez en nuestro semblante o en nuestra actitud. A veces andamos así cabizbajos, o a veces andamos con la cara así achurrada, arrugada, triste, y decimos, bueno, este hermano, ¿qué le pasa? A veces unos somos más, damos a entender más eso que otros. Pero podemos dejar de creer en las promesas por la falta de paciencia que nosotros tenemos. Y mire que hay más de 3.500 promesas en la palabra de Dios. Y nosotros por la falta de paciencia, por pensar, es que ahí es donde viene el asunto. Por pensar que Dios se atrasó. Por pensar que Dios no me ama. Por pensar que Dios no responde, porque nosotros queremos las cosas inmediatamente y toda palabra que el Señor dio, seguro que se cumple. Amén. Así es. En su tiempo, que es perfecto. No en mi tiempo, porque eso fue otra de las cositas que estaban por ahí. Que nos enseña la palabra. De que ellas querían que fuera en su tiempo. Dios va a obrar en su tiempo, porque Él es soberano. Y va a obrar lo mejor para cada uno de nosotros. Aunque parezca tardanza, porque dice lo que muchos tienen por tardanza, dice la Biblia. Lo leímos. ¿Ya? Para Dios no es tardanza. Dios no se atrasa, Dios no se adelanta. Dios es perfecto en todos sus tiempos. Así que yo no sé qué promesas estás esperando tú para tu vida. Pacientemente esperé a Jehová, dice la palabra. Él se inclinó, escuchó mi voz. Ese pacientemente es saber cuánto tiempo hemos pasado buscando la presencia de Dios y no escuchamos su voz. Pacientemente el Señor va a hacerlo. Yo no sé qué promesas estamos esperando. Yo tengo promesas que estoy esperando. Yo quiero, mira, este mensaje es para mi vida. Yo no sé qué promesas tienes tú en tu vida, promesas de salvación para tu casa, promesas de salvación para tu familia. Tal vez hay familia que no se convierte. Hay familia que no quiere de Cristo, no quiere escuchar la palabra, no quiere buscar de Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere consagrarse. Esta semana escuchaba el testimonio de un hermano, ministro de alabanza, hijo de pastores hoy. Creció con la palabra de Dios y salían las fotos ahí de hermano chiquito con la Biblia en la iglesia leyendo la palabra. Pero dice el hermano, me atrajo el mundo y me perdí. Por 7 años en drogas, en alcohol. Imagínese usted el dolor para los padres de ver a su hijo perdido. Dice que se fue 7 años, hermano, de la casa. O sea que él no lo vieron sus padres. Dice que las veces que él estuvo allí y llegaba antes de irse, llegaba drogado, llegaba alcoholizado. Dice que encontraba de madrugada a sus papás hincados, orando. Aleluya. Nosotros no estamos pasando eso, ¿verdad? Pero estamos esperando la salvación para nuestra casa, hermano. Si tu esposo, si tu esposa, si tus hijos, sé paciente. Sé paciente, que Dios hará la obra que ha de hacer en su tiempo. No desmayes. No bajes la guardia. No te apartes. Porque dice la Biblia, porque la paciencia, o sea,
es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, oiga, primeramente, la voluntad, que nosotros estemos caminando en la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué promesa esperas? ¿Promesa de sanidad? ¿Estás enfermo? ¿Tienes enfermo a alguien? ¿Esperas promesa de sanidad? Apérrate a eso, porque el Señor hará en su tiempo. ¿Esperas promesa de provisión? ¿Estás esperando que se abran los cielos para que el Señor te bendiga? Mantente en la voluntad de Dios, para que obtengáis la promesa. Amén. Protección, ahora que está tan complicado este asunto de esta enfermedad, protección contra la violencia, protección contra este virus. Mantente en la voluntad de Dios para que se cumpla, para que tú alcances la promesa. El Señor nunca llega tarde. Sus tiempos son perfectos. Cuando creemos que se atrasa, Él está obrando para glorificar su nombre y para que nosotros seamos afianzados en la fe. El Señor no tarda su promesa, quedémonos con esta palabra, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Vamos a tomar un tiempo para orar. Vamos a rendirnos delante de Él, que nos ayude, porque queremos nosotros, yo quiero alcanzar las promesas. Yo quiero esperar esa promesa que el Señor ha dado a nuestras vidas. Pero toca de mi parte mantenerme en la voluntad de Él. Amén. Quiero que oremos esta mañana. Padre bueno, tú eres perfecto, Señor, en todo lo que haces. Tú no te equivocas nunca, Señor. Muchas veces, Padre, hemos estado, Señor, renegando. Tal vez, Señor, diciéndote, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Perdónanos primeramente, Padre, porque esta impaciencia, Señor, que a veces llega, Señor, a nuestra mente, Señor, nos hace desconfiar, Señor, de que tú hiciste, Señor, el mundo, Señor, y todo lo que en él existe, Padre. Tú hiciste los cielos y la tierra, Señor. Oh, bendito, tú nos formaste a cada uno de nosotros, Señor. Tú diste a tu santo Hijo Jesucristo para que nosotros alcanzáramos, Señor, el perdón de pecados, Señor, y la salvación y la vida eterna, Señor. Padre bueno, queremos confiar, Señor. Queremos reposar, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, que nuestra fortaleza sería, Señor, en nuestra quietud. Queremos reposar, Señor, en ti, Señor, en lo que tú has dicho, Señor, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Señor. Queremos reposar en las promesas, Señor, en lo que tú has dado, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta mañana, Señor, en esta tarde, están escuchando este mensaje, Padre. Tú has dado promesa a cada uno, Señor. Tu palabra, Señor. Has prometido vida eterna, Señor, a todo aquel que cree en ti, Señor. Has prometido perdón de pecados, Señor, a todo aquel que llegue contigo, Señor, arrepentido, contrito y humillado, Señor. Has prometido, Señor, que tu presencia estará con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Padre bendito, si esta mañana, Señor, hay alguien, Señor, que está escuchando, que está viendo, Señor, y ha dudado, Señor, de esas promesas que tú has dado, Señor. Ha dudado, Señor, del perdón que tú extiendes, Padre, a través de Jesucristo, Padre, a través de su sangre preciosa, Padre. Se ha sentido indigno, Señor, de llegar delante de ti, Señor. Que esta mañana, Señor, se han abierto sus ojos. Se ha guiado, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, hacia Jesucristo, Padre. En arrepentimiento, Señor.
en confesión de pecados, Señor, y tú harás, Señor, porque tú eres justo, le perdonarás, dice tu palabra. Sí, sí. Padre bendito, si estamos, Señor, hemos estado desesperados, impacientes, Señor, y muchas veces dudando, porque a eso nos lleva la falta de paciencia, a dudar de lo que tú dijiste, Señor. Esta mañana te pedimos perdón, Señor, Sí, porque tú harás, Señor, conforme, Señor, oh, a tu misericordia para con cada uno de nosotros, Padre.